Libro del cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el capítulo anterior. Pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, oh cuanto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios. Estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre, y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente, ante los ojos de muchos vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía: Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios, en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente, sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dale luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, apóyate en mí, repósate porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir y en algún momento libre que tenía apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía, y después era obligada a devolverlo con los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor, me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije: Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así dándome la obediencia, y persignándome con la cruz, y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado como si se hubiera convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento. Logró hacer que la boca se abriera luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuí a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma: Mira, estabas a punto de morir. Porque en realidad me sentía mal, y si hubiese durado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar, porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes, y así sucedía que pasaba, a veces semanas, a veces 15 días, y hasta meses en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día. Pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él, cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado. Y en cambio hasta pude ir a la iglesia. Debido a esto llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor, y decía para mí misma: Mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza?
También es cierto que cuando debía caer en ese estado, en la mañana en la comunión, Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado, de Él mismo me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo, si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo. Y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor, y a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara el sacerdote para liberarme, y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente, tu confianza debe estar solo en mí, estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí, y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a su santa voluntad, ofrecí aquella comunión como la última de mi vida, le di el último adiós a Jesús en el sacramento, y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto, que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad, me resultó demasiado amargo todo ese hecho, y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz, que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares, que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña, y sucedió que también él me hizo salir de ese estado, y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién decía que era fingimiento? ¿Quién que se necesitaban los palos? Otros que quería pasar por santa. Quien agregaba que estaba endemoniada y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir, diciendo todas aquellas cosas, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. Cuántas lágrimas ha derramado por mí. Ah, Señor, recompénsala tú. Oh, mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces, solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho? Que para liberarme de ese estado de sufrimientos se necesitaba al sacerdote. ¿Cuántas veces he pedido derramando lágrimas amarguísimas que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptar las penas, y le decía, Señor, prométeme que tú mismo me liberarás, y entonces acepto todo, de otra manera no quiero aceptar. Y resistía el primer día, el segundo, el tercero, pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza, Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Pero ahora no, se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía, no temas, yo soy quien da las tinieblas y la luz. Vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos,
esto es, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado, y luego cuando venían, no tenía ni siquiera el bien de oír. Ten paciencia, haz la voluntad de Dios. Sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena. Cuántas lágrimas he derramado, cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí: ¿cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor, y a veces llegaba hasta resentirme, y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía. Pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más, y luego, de improviso, venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es porque no quería que cayera en aquel estado, pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada. Pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. En este periodo de tiempo recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día que pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo, Él me dijo: «Te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera». Yo le dije: «Señor, no puedo. Tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Solo así estaría dispuesta a aceptar todo». Y Él me dijo: «Hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano, pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y me daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. ¿Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí? ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios?» Yo quedé muda, no supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería, y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos, y después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera. Después de esto me vino otra mortificación, y fue la de tener que cambiar confesor, porque, siendo él religioso, fue llamado al convento. No estaba contenta con él, y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en esas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y Él me dijo: «No te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí». Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor, y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios, y que casi como que deberían llevar un daño a nuestra alma, para nuestro mayor bien y para su gloria.
Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno. Por cuanto me dijeran, no lo lograba. Más bien más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar. Tomaba cuidado detallado de mi alma. Tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de hacer al menos como pensaba el confesor. Pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor.